Hoy vamos a conversar con nuestro amigo, el eminente médico y dirigente político, doctor Franklin de Jesús, con quien vamos a tratar diferentes temas de actualidad. Muy buenas noches, Franklin. Sí, buenas noches, Alberto. Buenas noches a toda tu amada teleaudiencia. Realmente me siento sumamente honrado de compartir este espacio contigo y esperamos que realmente sea de gran agrado para todos. Bien, Franklin, tu especialidad en el área de medicina es muy amplia, específicamente en el tema de la cirugía plástica, pero tiene diplomado, maestría en otras áreas dentro de lo que es el mundo de la medicina, y quisiéramos tratar un tema muy puntual contigo aquí, un tema que más que social político es un tema humano, pero visto desde la óptica de un profesional como tú de la medicina. ¿Qué impacto va a tener en los días por venir, en los meses por venir, esa tragedia que ocurrió, como ya todos sabemos, el pasado mes en la discoteca Jet Set, pero con un tema que involucra a la familia y a docenas de niños que han quedado huérfanos? ¿Qué expectativa tú como dirigente y como médico crees que debe de tener la sociedad y en sentido general el Estado Dominicano para proteger esa masa de ese cuerpo familiar que son los hijos que han quedado sin padre y sin madre? No, realmente creo que es una tragedia que nos conmueve a todos. Creo que esto va a crear un precedente en cuanto a la regulación, porque hay que ver que el Estado brilla por su ausencia en cuanto a regulaciones. Y como decía la misma Hannah Arendt en 1926, que publica un artículo cuando el hecho de la irresponsabilidad se constituye en la norma. Hoy en día la norma es decir, la mayor parte, si no tenemos un sistema de justicia que se respete y todos llegan a acuerdos, entonces ¿qué es lo que ocurre? Eso genera en la sociedad. Es como cuando le sacas un electrón a un electrón, le sacas un electrón a un átomo, desencadena una respuesta en cadena que no hay cómo pararla. Creo que nos da mucha pena por la cantidad de huérfanos que has dicho, sí, pero tiene que haber, realmente hay que compensar el daño. A estos niños hay que darle garantía de que van a tener un futuro promisorio y que no van a quedar al amparo de nadie, es lo que pienso. Bien, en otro aspecto, hemos visto que tanto el gobierno, ¿verdad?, porque se vio involucrado en esa tragedia, hasta un hijo de un alto funcionario, un ministro, en este caso de Obras Públicas, personalidades de la vida política, social, económica y del pueblo en sentido general. El Partido de la Liberación Dominicana, a la cual tú perteneces, desde nuestro punto de vista, hemos observado que ha mantenido una actitud con respecto a ese tema muy pasiva, en contraste con lo que ha hecho el propio gobierno y una de las fuerzas políticas de oposición, que es la Fuerza del Pueblo, han mantenido, han hecho misa, han hecho declaraciones. ¿Por qué la pasividad del PLD en este tema, que va directamente con lo que es la tragedia nacional? Bueno, realmente me llena de impacto y me choca, porque realmente he visto que el secretario general ha expuesto y ha expuesto el problema, nos hemos manifestado en defensa de los afectados. Ahora, los medios de comunicación en su mayor parte están bajo el control del Estado. Hay que ver, lo que no se puede controlar son los canales de las redes sociales. Ahora, lo que nos da pena es que, como decía, por ejemplo, el mismo Camaño en un momento, cuando su padre opinaba mal sobre él, él dice que las clases no se suicidan. Y esto General Fausto Camaño. Fausto Camaño. Entonces realmente lo que vamos a ver es que se va a buscar una salida de tal manera de que el Estado sea quien pague los costos de los daños, a pesar de que Jesús decía que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que
un rico entrar al reino de los cielos. No se está relacionando la riqueza, sino al amor por el dinero. Si en esa discoteca aproximadamente todos los lunes se ganaban, por ejemplo, algunos 4 millones de pesos, en una semana calculamos 8 o 10, ¿qué ocurre? Sabiendo que hay que hacer correcciones, porque supuestamente hay algunos ingenieros que dicen que se le hizo un presupuesto de 4 millones de pesos donde para colocar algunas columnas. Entonces eso tú sumado, es decir, si hay un problema de sobrecarga por las veces que se trató el techo por filtraciones, y si se calcula sobre 28 libras por metro de superficie, se supone que habían ahí aproximadamente unas 4 o 5 capas para tratar las filtraciones, y esto suma sobre las 800.000 libras, y se calcula el peso de los aires sobre las 8.000 libras, es decir, había un problema de sobrecarga. Entonces aquí lo más justo es asumir la responsabilidad y pagar las consecuencias. Creo que se puede crear un precedente, pero como las clases pesan, la clase pesa más que la sangre, creo que eso se va a resolver como hacen la gente de poder, que lava los trapos sucios detrás, es decir, llegan a acuerdos económicos importantes. Sí. Bien, bien. Después de estas valoraciones ya de ese tema, de esa tragedia que enluta de una u otra manera, impacta en todo lo que fue el cimiento social en República Dominicana, vamos a entrar en otro tema del cual tú eres también muy conocedor y además partícipe directo. ¿Qué actividad, qué proyección tiene tu partido, en este caso el de la Liberación Dominicana, ya a un cuarto de avance de este año en todo lo que es los temas de interés nacional? Porque junto con la Fuerza del Pueblo, teóricamente encabezan lo que es la oposición, pero vemos que el PLD y su secretario general y también su presidente no tienen una agenda prácticamente definida en relación a temas nacionales, y nos gustaría saber tu opinión a qué se debe esta situación que luce como si estuviese aliado, se podría decir, a todo lo que es el partido de gobierno, porque no hacen oposición. Mira, yo creo que hay que valorar lo que ha hecho el PLD desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de estrategia, desde el punto de vista de operatividad, desde el punto de vista de realizaciones, desde el punto de vista de inversión al gasto y de la gestión del Estado. Realmente hemos sido mucho más eficientes. Hay que ver cuántas obras importantes hizo el PLD en su tiempo. Hay que ver ese plan de Quisqueya Aprende Contigo, es si se alfabetizaron muchos niños y adultos. Hay que ver que el promedio de escolaridad durante muchos años, desde 1960, no superó los 2 años. Creo que llegamos a un 6 por 6 años en promedio, a pesar que sobre 15 años llega a 7.3 más o menos. Es decir, creo que los gobiernos del PLD hicieron grandes realizaciones en nuestro país, y si la sociedad compara uno con otro, es decir, hemos hecho más. Ahora, este gobierno se ha caracterizado por gastar el dinero en publicidad y gastar dinero en crear una percepción que es totalmente irreal. Al contrario, que hemos visto cuál es la situación que tenemos, es que el 83% de la población está viviendo en condiciones de vulnerabilidad financiera. ¿Qué estamos viendo? Que el 49% toma prestado para poder comer. ¿Qué estamos viendo? Es decir, si tú te pones a ver el sistema escolar como está, es decir, el año pasado fueron violadas unas 200 niñas, de las cuales el 23 fueron por familiares. Si te pones a ver con relación al sistema educativo, el 67% de los profesores ya deben el sueldo a las cooperativas. Es decir, profesores viviendo en condiciones de mendigos laborales. Mira el caso, por ejemplo, de los profesionales. Es decir, lo que era el estudio y lo que era la educación era sinónimo de migración social. Si te pones a ver, Alberto, el índice de coeficiente intelectual, o lo que es el índice de Flip, aumentó
a final de la época de los 60, inicio de los 70, a final de los 70, al final de los 80, inicio de los 90, aumentó siempre un 10%. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos retrocedido, y como decía Michel Bourget, un ex ministro de Educación de Francia, lo que estamos construyendo son cretinos digitales que realmente no usan la memoria. Hoy en día lo que anteriormente tenía valor, que era la meritocracia, lo que era el estudio, lo que era el trabajo, era sinónimo de migración social. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vemos un Estado que se ha convertido en el psicólogo más grande, construyendo niños a imagen y semejanza de cómo les interese el futuro del hombre del futuro. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema de justicia de nosotros es un sistema en base a acuerdos. Y entonces, ¿qué ocurre? Si no tenemos una cultura de honestidad, si no tenemos una cultura de meritocracia, si no tenemos una cultura de valorar la educación como el principio fundamental para el desarrollo, imagínate, es un país que está condenado al fracaso futuramente. Y si todos esos acuerdos, si todos esos casos de corrupción terminan en acuerdos políticos, lamentablemente vemos muy difícil el futuro de nuestra sociedad. Bien, en el aspecto a lo interno de tu organización, el Partido de la Liberación Dominicana ha generado un revuelo a lo interno de tu partido. La escogencia, unos dicen que a destiempo y otros dicen que políticamente correcta, en relación al candidato presidencial que tu organización va a presentar en las próximas elecciones del 2028. ¿Cuál es tu posición, Franklin, en relación a esos aspectos que se están desarrollando en el PLD, en relación a unos que dicen que sí es bueno adelantar la fecha para escoger con tiempo el candidato presidencial, y otros que dicen que hay que llevar todo, como dice la ley electoral, y posponerlo para una fecha posterior? ¿Cuál es la posición tuya como dirigente del PLD en ese aspecto? En cierto sentido hay que respetar la ley electoral. Ahora, hay muchos que dicen que, por ejemplo, si tienes más tiempo, lo más lógico es que la mayor parte de la población, le conozca. Ahora bien, yo creo eso sucedió con Abel Martínez, y entonces una gente o gran parte de tu partido lo aplaudió. Ahora no lo quiere aplaudir. ¿Qué pasa, Frank? No, yo creo que no fue el momento de Abel Martínez. Abel era un muy buen candidato. Pero se escogió a destiempo en aquel momento. Sí, creo que no, fue muy buen candidato, pero quizás el hombre no es el hombre solo, sino también la circunstancia. Creo que no todo, para un candidato realmente tener la fuerza suficiente, tiene que ser apoyado por todo un partido. En este sentido, esperamos de que se elija el mejor, y que se establezca un sistema de meritocracia de tal manera de que todos tengan la oportunidad de exponer sus proyectos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, a pesar de que el tener recursos es bueno porque tú puedes convertir al otro en un activo, una mercancía. Es decir, tú lo compras, eso es verdad. Es decir, aquí gana el que más recursos tiene, el que puede comprar todos los medios, se compran hasta las encuestas, da muchas penas hasta el nivel de degeneración moral que tenemos. Pero esperamos que sea elegido la persona con mejores condiciones, que tenga empatía. Hay que ver que el hecho de persuadir obedece a 3 criterios básicos. El primero es la reputación moral. El segundo es el conocimiento y el otro es la empatía. Cómo tú te colocas en el lugar del otro, cómo tú eres capaz de generar esa sensación de bienestar cuando eres capaz de ver que el otro se desarrolla, porque ese bienestar se generaliza al resto de la sociedad. Hay que ver que el principio básico de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Lo importante son las personas, ¿me entiendes? Entonces, realmente yo siento y veo la política a otro punto de vista de lo que es real la política, es decir, de establecer niveles de libertad de tal manera de que haya igualdad de oportunidades. Si hay igualdad de oportunidades, y tenemos que hacer lo que este presidente nos prometió, que ha estado por debajo de la confianza, que es lo único que yo espero nunca en mi vida. Es decir, no estar por debajo de la confianza que la gente deposita en uno. Creo que es lo más importante, y ahí está el poder. Nos prometió un sistema de justicia independiente. ¿Qué ha ocurrido? Han llegado a acuerdos.
la mayor parte de los casos. A veces, por ejemplo, mira el caso de Brecht, realmente no llegó a su fin, no se condenó a nadie porque se llegaron a acuerdos. Mire los funcionarios que tenemos ahora que han sido involucrados en problemas de corrupción, ninguno se someten a la justicia. Mire el caso del pasado ministro de Educación, el pasado ministro de Obras Públicas. Es decir, realmente aquí no hay consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué están viendo nuestros niños? Es que en este país se puede todo. No vale la pena estudiar, no vale la pena ir a la universidad si nuestros profesionales, ¿qué está pasando? Están siendo tratados como mendigos laborales y viviendo en corredores de pobreza. Es decir, porque ningún profesional, si tú tienes que un 67% de los que cotizan en la TCS ganan menos de 30,000 pesos y que el año pasado la canasta básica estaba por encima de 45,100 y hoy en día por encima de 50,000, ¿cómo están viviendo? Es decir, los niveles de pobreza se están transportando del campo, que como decía Carlos Marx, que el hombre migra a la ciudad buscando mejores condiciones de vida. ¿Y qué pasa? Ese hombre queda secuestrado en un círculo de pobreza que va a ser pobre él y también su descendencia, porque nada hacemos para cambiar lo que es el trasfondo social y la desigualdad de oportunidades. Eso es lo que está pasando. En el Gran Santo Domingo tenemos un 35% de pobreza. ¿Y qué ocurre? Lo que era el sur profundo ya ha bajado un 33%, es lo que pienso. Alberto. Dentro del cuadro de dirigentes que aspiran, según tu punto de vista y con toda la legitimidad que tú tienes para decirlo, ¿cuál es tu candidato de presentarse el día de mañana, domingo, la elección para escoger el candidato presidencial del PLD para el año 2028? Alberto, sí, gracias realmente por la pregunta. Tú sabes que el PLD es un partido de toma de decisiones por consenso. Con certeza que apoyaremos al candidato que elija el partido. Vemos muchos, por ejemplo, como Francisco Javier, que tiene grandes posibilidades, ha sido un estratega, un gran estratega, ganó varias elecciones. Hay muchos otros, ahí está Juan Ariel Jiménez también, que es decir, siento que hay muy buenos candidatos. Ahora, dentro de ellos lo más lógico es elegir el mejor. A veces, por ejemplo, tú dirías, Aristóteles decía que la riqueza que es adquirida al azar genera envidia. Sin embargo, la riqueza que es producto del talento y la virtud del hombre genera admiración. Entonces yo espero que se elija el mejor candidato, el que mejor reputación moral tenga, el que tenga el mayor nivel de conocimiento y sobre todo el que genere mayor empatía. Recordar que el fin básico de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto a la calidad de vida de la gente. Entonces, lo más importante es la gente. Si el mayor activo que tiene una sociedad es la persona, es el ser humano, y el mayor valor es el trabajo. Pero tú has dejado, no sé si de manera intencional o no, a otros aspirantes que tiene tu organización. Ahí es Francisco Domínguez Brito, sí, claro, tiene un proyecto presidencial. Margarita Fernández tiene un proyecto presidencial. Abel Martínez continúa con su proyecto presidencial, pero muchos dicen, y de 10 personas que uno habla de tu organización, hay un punto rojo en Abel, que dicen que en cualquier momento zarpa o se va de la organización. Está esperando el momento, si se llega a escoger, como todo indica, a Francisco Javier. ¿Cuál es tu opinión en relación a ese tema? Mira, muchas divisiones han ocurrido. Creo que todos los candidatos que has mencionado, todos merecen mi mayor cariño, mi mayor respeto, de verdad que sí. En el caso de Abel, no espero que se vaya por el hecho de que entonces obedecería a un interés individual. Y entonces el interés individual de nadie, es decir, el que migra de un partido a otro, es porque cree que tiene mayores posibilidades, mayores condiciones de llegar en otro partido. Entonces, si tú lo que estás es dividiendo. Entonces, creo que debe prevalecer lo que es el bien común, el interés general y la integridad de todos como
como partido, creo que es lo más importante. Los que estamos en el PLD es porque luchamos no por un interés individual, sino por transformar esta sociedad. Hay que ver, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de vivir 15 años fuera, he visto el mundo de otra manera, he visto países que realmente se han desarrollado y es porque han existido hombres que han asumido su responsabilidad y se han olvidado de intereses individuales. Los estados deben ser más pequeños, más confiables, de tal manera de que sean más eficientes y que te sobre más dinero para invertirlo en la gente, que es el activo más importante. ¿Cómo lo haces? Capacitando, formando, integrando en economía de mercado, de tal manera de que puedan producir bienes y servicios, generar riqueza, tener autonomía, desarrollo y capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas. Es el ser humano, es la única manera. Una economía de mercado y que la gente se integre y que la gente pueda producir bienes y servicios. Es la única manera de ir luchando en contra de lo que es la exclusión social, la marginalidad y la pobreza. Entonces, a mí me gustaría un candidato que tenga las condiciones, pues tenga el trasfondo suficiente, porque a veces yo puedo tener el deseo de ser presidente, pero tengo el trasfondo para poder, por ejemplo, plantear y desarrollar temas importantes que hay acá, como el tema de la economía, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de por ejemplo, en el caso de la educación, porque la educación es tan importante porque tiene que ver con el alma del hombre, el alma, el pensamiento, ¿tú me entiendes? Sí, tú tienes que visualizar, aprovechar esa oportunidad que está Sergei Lavrov, el canciller ruso que vino. Es decir, Rusia ha adoptado un tipo de patriotismo moderno que realmente, ¿qué es lo que han hecho? Van a ver cuál es el potencial de desarrollo que tiene cada una de tus regiones, de tal manera de estimular el desarrollo económico local de las comunidades y que no toda la sociedad, no toda la gente vive en lugares, a nivel de ciudades. Es decir, tenemos un 86.4% de la población que vive en zona urbana y en el campo apenas queda un 13.6%. ¿Qué está ocurriendo? Es decir, lo mismo lo dijo, por ejemplo, un funcionario importante, Leonardo Faña, que habló que el presidente, hablando del presidente actual, está muy mal informado en el sentido de que le dan unas informaciones que son irreales. Lo dijo Leonardo Faña, es decir, el 90-95%. ¿Quién es Leonardo Faña, Franklin? Leonardo Faña fue exministro de Agricultura, es decir, aquel que fue vinculado, quisieron destruir su imagen. Y eso era un hombre. El ingeniero Leonardo Faña es director general del IAD. No, él fue, pero ¿qué pasó? No sé, actualmente no sé en qué posición tiene, si tiene que ver con el proceso de productividad en el campo. No sé qué función tiene, pero sí, sé que él tiene una función actualmente de siembra RD. Siembra, claro. Pero sí, esa dependencia que pertenece al Ministerio de Agricultura, a él lo pusieron ahí como un premio de consolación, porque inclusive los grandes proyectos que él estaba desarrollando, y ahí está el ejemplo puntual de la Cruz de Manzanillo, uno de los proyectos agroproductivos más grandes de la República Dominicana, y el ministro de Agricultura, que políticamente no va con la línea de él, de Leonardo Faña, la gasolina, los vehículos, los viáticos, absolutamente era Leonardo Faña que estaba poniendo de sus recursos y vio la oportunidad, después de mandar muchas comunicaciones, de presentar la renuncia a ese programa que era el más grande y prácticamente lo tienen ahí marginado, se podría decir. Un talento en todo lo que es el campo de la producción agrícola en República Dominicana y uno de los mejores formados, pero todos sabemos por qué Limber Cruz está ahí en el Ministerio de Agricultura. Sí, no, realmente nos da mucha pena de que este país obedece a intereses individuales y más al ego y no al ser. Nos da mucha pena que un funcionario de esa categoría, con tanto conocimiento a nivel de agricultura, es decir, con él quizás hemos tenido la oportunidad de hablar sobre las tierras, por ejemplo, en un estudio que se hizo en la época de 1960, en la década de 1960 sobre la OEA, se determinaron la capacidad productiva de cada zona del país. Y hoy en día tenemos
de cerca de 40.000 hectáreas, tenemos 18.000 hectáreas con capacidad productiva y no están cumpliendo su razón social, que es de producir alimentos y en grandes cantidades. Es decir, creo que lejos de quizás en ese sentido no le ayuda al gobierno actual a ser un buen gobierno por el hecho de que tienen buenos funcionarios, pero tampoco le dan la oportunidad. Mira, el profesor Ramón Alburquerque también, es decir, y realmente lo que es extraño, que hay datos importantes como la CEPAL acaba de publicar un artículo en el cual proyecta a la República Dominicana con un crecimiento de un 4.5%, es decir, Argentina con un 5% y países como Costa Rica y Paraguay con un 3.6%. Es decir, a pesar del crecimiento, vemos que no hay desarrollo, es decir, no hay distribución, la calidad de vida de nuestra gente cada día que pasa es peor. Es decir, que tú trates tus profesionales como mendigos laborales, que tengan que someterse a un sueldo de menos de 30,000 pesos, o que tú te vas al extranjero a estudiar y estudias y te educas y tienes que salir fuera de tu país. Entonces es una situación que realmente es difícil que tú tengas que exportar lo mejor que tú tienes, que es el capital humano calificado. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, si Sergey Lavrov está acá, vamos a aprovechar de hacer alguna... desde el punto de vista estratégico, valorar cuáles son las zonas importantes de nuestro país y comenzar a formar, como lo está haciendo Rusia, comenzar a formar los ingenieros en minas que tú necesitas. Es decir, en diversas áreas, en la tecnología, en muchas cosas que hoy en día son, por ejemplo, tú puedes formar en el área de Bitcoin, en el área de inteligencia artificial, es decir, tantas cosas. Entonces tenemos... Los jóvenes dominicanos, tenemos 800,000 jóvenes dominicanos entre 15 a 24 años que ni estudian ni trabajan. Es decir, ¿qué se les está enseñando a esos niños? Tú acabas de dar un punto de vista muy importante, que nosotros consideramos que debe ser todo lo que debe tener en cuenta un presidente y una administración, pensar en la educación, en el desarrollo de la infraestructura tecnológica educativa enfocado en la juventud. Pero en esta visita del canciller ruso, prácticamente lo que hubo fue como una visita de una persona de 10ª categoría. Y entonces... No creemos así. De 10ª categoría. No, pero así lo trató el gobierno. No, así lo trató el gobierno. Mi Dios. No, así lo trató el gobierno. Todo lo que hubo fue una parafernalia, todo lo que hubo fue... prácticamente cuando tú recibes una persona en tu casa, como que tú no le quieres recibir, y por cortesía ya como que te ve, no hubo declaración de prensa, no hubo un comunicado conjunto, no hubo la disposición que se vio cuando visitó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en República Dominicana, sí, donde la parafernalia, donde el encuentro con la prensa, donde los encuentros sonrientes, se dio todo eso, pero en este caso de la visita, que es la primera vez que visita un canciller ruso República Dominicana, y ya no estamos hablando de temas ideológicos, sino de temas puntuales, de aprovechamiento de capacidades en el área formativa, de la ingeniería, de la educación, de la minería, pero eso va a atentar contra los intereses norteamericanos. Y ahora mismo, como ellos tienen una guerra abierta contra China y contra Rusia, eso fue prácticamente recibir ese invitado prácticamente sin ser invitado, porque ni siquiera la embajada rusa tiene sede en República Dominicana, tiene un embajador designado, pero fíjate a qué nivel se trata esa relación. Bueno, yo creo que tenemos 80 años de cooperación, 80 años de relaciones consulares con Rusia. Es lógico que ahora se va a abrir la primera embajada. Hay que aprovechar esa oportunidad desde el punto de vista de Rusia. ¿Tú crees que no hay una sede buena? No hay un alojamiento adecuado para la embajada de Rusia, que actualmente no tiene. Pero tiene que haberlo, hay que buscarlo. Pero fíjate el interés que ha mostrado el gobierno. Pero según tengo entendido, esa embajada se va a inaugurar y el canciller ruso, es decir, tú sabes lo que es un canciller del país a nivel territorial de mayor territorio, que Estados Unidos se ha dado cuenta que nunca ha sido una competencia para Rusia, porque el Producto Bruto Interno de Estados Unidos es de 27,000 billones. Cuando tú hablas de 1 billón, es 1 millón de billones. Si te pones a calcular, los hombres más ricos del mundo tienen centenas de billones, pero no millones de millones. Entonces, el Producto Bruto Interno de Rusia
de Rusia es de 4 billones y el de Estados Unidos, Rusia nunca ha sido una competencia para Estados Unidos porque Estados Unidos siempre ha sido, del punto de vista económico, del punto de vista tecnológico, del punto de vista político y militar, ha sido siempre superior. Mira la guerra de Ucrania. Tiene tres años y no han podido. Es lógico, sí, van a ganar la guerra. Tienen aproximadamente entre un 30% del territorio ucraniano, que ese presidente Zelensky, que no hablaba ucraniano, que lo que hablaba era ruso y aprendió ucraniano, debió valorar las consecuencias. Por eso un presidente no puede ser cualquiera. Es decir, si tú amenazas que vas a entrar dentro de la OTAN y vas a entrar en una guerra con la mayor potencia de ese país, valora cuáles son los resultados. Me da mucha pena por el pueblo ucraniano. Lo van a perder todo porque la explotación de tierras raras, que mira ahora, hoy en día, es decir, China, ¿qué ha hecho? Todas esas empresas, Intel, por ejemplo, vamos a suponer ASLM, que es la mayor empresa, vamos a suponer, Nvidia, todas esas, Apple, todas están cayendo porque China está delocalizando todo lo que es las inversiones que tenían, le están sacando. Y si dice China, por ejemplo, no le vamos a comprar más aviones a Boeing y vamos a sacar todas esas inversiones. 9.000 aviones se quedaron en los hangares que iba a comprar China. Pero además, tú tienes que decir que de los bonos que vende el Estado norteamericano, el principal comprador de esos bonos es China. O sea, que China... El principal es Japón y luego China. Lo que pasa es que, vamos a suponer, perdón, Alberto, que te diga, vamos a suponer, Estados Unidos, el Tesoro, por ejemplo, que Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro norteamericano, lo ha dicho, esa guerra es lo que genera esa incertidumbre y lo que es el dragón dorado, como él lo decía, no está ganando en un 2%, todos vamos a perder. Entonces, Donald Trump, por ejemplo, prometió algo que por presidentes como George Bush padre, George Bush hijo, Bill Clinton, Barack Obama intentaron retornar, es decir, relocalizar todas esas empresas norteamericanas que se han ido, 90.000 empresas, eso es verdad, pero ¿cuál es el problema? El problema básico es la deuda externa de Estados Unidos, que llega a unos 36 billones de dólares, 36 billones de dólares. Es insostenible. El Producto Bruto Interno Mundial es de 104 billones. ¿Tú me entiendes? Estados Unidos siempre va a ser Estados Unidos por el hecho de que, por ejemplo, si te pones a ver en cuanto al Producto Bruto Interno, el 27 es de 27 billones de dólares. Entonces, esa guerra comercial, eso lo que ha generado es incertidumbre. Entonces, los chinos, todas esas empresas van a caer porque China es quien industrializa entre el 60 al 70% de todas esas tierras raras, todos esos materiales que son necesarios para mantener la dureza. Nosotros en medicina, cuando tú comprabas una pieza alemana, tú sabes que iba a durar por la resistencia y todo, pero ¿qué ha ocurrido? Si los chinos te dicen no te van a vender, si Europa, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho Europa? Darse un tiro en su propio pie. No te suplimos la materia prima, entonces dejas de producir y entonces Europa cae en crisis. Y realmente los pensadores de Wall Street hoy en día, ¿qué es lo que piensan? Que va a venir una crisis y una recesión. Es inevitable. Y Donald Trump intenta hacer, es lógico que es el presidente norteamericano que en los últimos 75 años ha tenido mayor poder. Hay que ver que controla no solamente, es decir, ambas cámaras. Y realmente es así, pero no va a conseguir su objetivo porque va a generar, quienes van a cargar el costo de todos esos aranceles es el pueblo norteamericano, que va a tener que pagar los productos a mucho mayor costo. ¿Y qué ocurre? En el caso de los vecinos tiene mayor maleabilidad porque vamos a suponer, si hay algo que se llama industria de exportación de crisis, cuando tú produces en un país porque el costo de producción es mucho menor. Entonces, ¿qué ocurre? Si en México cuesta un artículo producirlo $100 y le aumenta el 25%, son $125. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos está terminando el costo es de 400, entonces es lógico que ellos tienen mayor maleabilidad. Sí. Trump lo que ha visto es que hay un déficit de 300 mil millones de dólares con México y cerca de 300 mil millones de dólares con Canadá. Así es. Franklin, vamos
de manera lamentable a terminar esta entrevista con todas estas buenas informaciones que estás ofreciendo. Y entonces vamos a dejarte, como siempre, la puerta abierta aquí en Conclusiones para tratar diferentes temas, como tú lo has expuesto en tu tiempo de la entrevista. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. En Conclusiones será hasta el próximo sábado. Pasen todos muy buenas noches.